A esta altura del partido, esta viene a ser la gran gambeta. Esta debe ser la gran gambeta o la gran jugada de último minuto. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué preparan a esta hora Unión Española y Deportes Iquique? ¿Cómo va a contragolpear la ANFP? Hemos hablado y lo comentábamos acá de las fechas, cuándo habrán respuestas concretas a esta petición. La información, como siempre, en los pasillos de Quilín. Mi querido Eduardo Figueroa, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que hayan pasado una linda Navidad en familia, tenores. Y nosotros acá, bueno, esperando la resolución. Ahí está, por supuesto, Santa Cool, ahí todavía con su risa tradicional. Con respecto a este caso, que íbamos a llegar a fin de año y la resolución del directorio esperándola. Pero atención, porque este martes 30 de diciembre, víspera de Año Nuevo, de San Silvestre, de los abrazos, de los fuegos artificiales, los drones, lo que usted quiera, la champaña. Este martes 30, a eso del mediodía, se reúne el directorio de la NFP, ya con todos los antecedentes, con todos los informes jurídicos sobre la mesa, para tomar una decisión respecto al caso Unión Española y Deportes Iquique. ¿Le comunicarán ese mismo día la resolución a los clubes? No lo sé. Muchos adentro de Quilín dicen, ojalá la entreguen ya para salir de este tema y tener claridad y iniciar un año 2026 con algo ya resuelto, al menos en este tema, o resuelto por ahora. Quizás algunos queden contentos, otros no queden muy contentos. Vamos a ver, ¿esto va a dejar heridos? Claro que va a dejar heridos. Pero ya hay fecha, se le comunicó ya a los clubes, tanto a Unión Española como a Deportes Iquique, que este martes el directorio de la NFP se reúne para tomar una decisión al requerimiento que hicieron estos dos equipos e interpretación del reglamento con este enfrentamiento de bases y reglamento que tienen ascuas al fútbol chileno y que no se sabe si el 2026 se va a jugar con 18 o con 16 en la primera división, tenores. La realidad, Eduardo, es que todo este tiempo, que ha sido muchísimo, el directorio y me imagino que el secretario ejecutivo de la NFP, lo que han buscado es tratar de intentar de darle una coherencia a la respuesta que ellos ya tienen lista, que es que se respetan las bases y los dos van a tener que jugar en el ascenso, claro, tanto Iquique mandan como, los estatutos y por ende las bases. Y van a decir, ellos lo tienen claro y lo que están buscando es una fórmula. Pero lo que tú decías la semana pasada, este lunes, y lo que hablábamos durante la semana, es que el hecho de que la NFP haya modificado los reglamentos, y uno de los reglamentos era el artículo 90, implica que no estaban tácitamente derogados. Y yo creo que están en un tremendo zapato chino por ahí, ¿o no? Sí. Bueno, es lo que comentábamos durante la semana, Danilo, que el 4 de diciembre, hace nada, hubo este Consejo de Presidentes, de modificación de reglamentos que se vienen trabajando desde el año pasado, esta actualización. Y pese a esta actualización, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta del 90 y del 91. Bueno, la NFP señalan que estos son artículos que se pusieron por el tema de la pandemia, que los clubes tenían claro que después de eso ya no corría, pero el tema es que se mantuvo el articulado dentro del reglamento y el 4 de diciembre pasado, cuando hubo Consejo de Presidentes telemático, no fue presencial. A mí no me gustan los consejos telemáticos, pienso que hay que estar ahí frente a frente, mirándose las caras. Claro, y reparando cosas ahí. Vieja porque escuela. el computador, con el celular, se te pega la señal, se te cayó la antena, fuiste al baño, no sé. Bueno, el tema es que este 4 de noviembre pasado, cuando se envió el comparativo, ahí decía artículo, hay que modificar el 90, el 91, y decía reglamento vigente. Este es el documento uno de las cartas y documentos que tienen los clubes para su argumentación. Desde Quilín, obviamente se señala que se van a respetar las bases, que el directorio no tiene otra salida,
porque no puede el propio directorio ir contra la voluntad del Consejo de Presidentes, y si no, se le iría el Consejo de Presidentes encima. Bueno, y el escenario ya ahí pasa a ser, deja de ser estar al alcance del NFP, porque ya sabemos, y Unión Española especialmente, y Deportes Iquique, han anunciado que van a ir a la justicia, y ahí ya NFP pierde el control de la situación, porque pasa a otro ámbito, y el escenario ahí empieza a ser bastante impredecible. Claro, porque Figue, déjame un detalle, Rodrigo, para que tú lo argumentes y lo comentes. Figue, tú dices, el martes 30 de diciembre, decisión del directorio. Y entendemos también, porque lo has dicho acá, para que tú no lo vuelvas a materializar, primeros días de enero la NFP da a conocer el fixture del campeonato. Claro, el fixture del campeonato, por este cuaderno que se aprobó el otro día, tiene que tenerlo ya publicado a más tardar el 9 de enero. A más tardar el 9 de enero debe estar armado el fixture del campeonato. Los tiempos apremian. Acá se firmó este cuaderno impuesto, conversado con TNT, y el canal, por supuesto, espera que estos acuerdos se respeten. Bueno, acá hay varios elementos que hacen que esta historia sea muy, muy sabrosa y que también uno pueda eventualmente ir construyendo ciertos escenarios. Me contaban a mí, Eduardo, seguramente tú manejas el dato, que en la última reunión donde Iquique y Unión debían participar ya como equipos de primera vez, decidieron no firmar para no dejar un libro de asistencia. El acta, no lo El firmaron. acta, para no dejar, claro, para no dejar un precedente de que ellos ya figuraban ahí para efectos de voz y voto eventualmente como clubes del ascenso. Eso ya te demuestra lo que dices tú, que ellos están jugadísimos y están decididos a ir por la tesis de que se tienen que quedar en primera y recurrir eventualmente a la justicia ordinaria, que es la, entre comillas, amenaza que se establece. Ahora, yo me pregunto si efectivamente ese va a ser el camino, porque a mí me extrañaría muchísimo, y creo que no va a ocurrir, que dentro de la institucionalidad del fútbol y el directorio y el propio eventualmente un consejo de presidentes que tendría que reunirse y con un 4/5 aprobar, por ejemplo, la presencia de 18 equipos en el siguiente torneo, valide la tesis de Iquique y de Unión. Eso no va a ocurrir. Entonces, si esta cuestión va a escala a la justicia ordinaria y estos dos equipos logran, por ejemplo, meter una orden de no innovar, no sé, sería una... Claro. Es que es el punto. ¿Cuándo empieza el campeonato? En abril. Eso rompe todo. Es que, Una claro, orden de no innovar te liquida. te liquida. Partí en abril, Claro. marzo. Es que ahí ya entramos en un lío, porque ya el cuaderno de cargos, del cuaderno que el otro día se aprobó, ¿cuándo fue? La semana pasada. Exacto. El Consejo de Presidentes, perdón, esta semana, resulta que ya el acuerdo con TNT, y dice claramente, y lo comentamos largamente, y las fechas ya están, en que el campeonato tiene que comenzar el 30 de enero, es el acuerdo con el socio TNT, tras este juicio que perdió el NFP. Hay que pensar que todo esto deriva y del juicio que perdió y de la mesa que se tuvo que establecer, donde NFP tiene que responder ante un juicio que era por 34 o 35 millones de dólares, que había que pagarlo. Si los gringos hubieran dicho queremos la plata mañana, tenían que tenerla mañana. Pero bueno, se sentaron en la mesa a negociar, y NFP se comprometió a cumplir. A propósito de ese ítem, que es muy importante también a partir de los dineros, en algún minuto, porque nos han dicho que el gerente de Unión, Sabino Watt, está en España y seguramente conversando todos estos detalles respecto a lo que están haciendo los abogados con Jorge Segovia. La intención en algún minuto también de Unión era que si estaba la opción que la Unión se quedara en primera, pero recibiendo dineros de la B. A ver, ese es un escenario que yo no lo descarto. A ver, los clubes están optimistas, pese a todas las señales que salen de Quilín, están optimistas en que le van a jugar en primera. Están optimistas con eso. Y surgió esa postura que tú señalas, Tigre, de esto de que jueguen con 18 y que estos equipos, reciban dinero del EB. ¿Hay antecedentes? Claro que los hay. Ya pasó para la pandemia, cuando Wanderers subió con La Serena y jugaron con 18 porque el Consejo de Presidentes aparte de terminar el campeonato antes, decidió que no debería haber descenso. Y de ahí se generó toda esta consecuencia que estamos sufriendo hasta ahora. Y esa vez
se aplicó un artículo transitorio a los estatutos, porque para todo lo que es repartición de dinero hay que ir a los estatutos y colocar, esta es una de las salidas, que sabes, un artículo transitorio que diga que estos clubes, al jugar con 18, reciben dinero como equipo del ascenso. Yo no sé si Segovia está dispuesto a eso. No lo sé. Yo lo que sé que el presidente de Unión dice, o es todo o es nada. Y que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que provocaría, y lo comentábamos también el otro día, el terremoto político al interior de la NFP, con el directorio. Porque muchos de los clubes que hablamos durante todo el 2025, Danilo, Rodrigo, Tigre, todos, Cristian, estos de que querían hablar con Milá, de que dieron paso al costado, de que eran 10, después que eran 12, 14. Bueno, ahora miran esta pelea a distancia y dicen, ojo acá, porque el Español, y así me lo han dicho, el Español es duro y puede hacer caer la mesa. Claro, es pez con grande. este escenario. Ahora, el problema, y aquí esto nos ha mostrado como una amenaza, pero la NFP podría denunciar, la Federación de Fútbol de Chile podría denunciar a Unión Española y a Deportes Iquique a la FIFA. No, También. eso No, claro, eso viene de lo vuelta. Lo Claro. maneja la NFP. ese Por, escenario. claro, eso es un escenario, sin duda. Porque la cuestión es deportiva. Sí. Es Sí, deportiva. no, ese Cuando hay escenario cuestiones económicas, no, ahí no, la FIFA no se mete, que se reinen en tribunales, pero aquí hay una cuestión deportiva. Pero, ¿cuál es el punto? Que no es una cuestión deportiva de que se quiera alterar un resultado en la cancha, entre comillas. Acá hay un problema legal que está dado por el error que tiene la corporación. No sé, en una de esas le dicen a la FIFA, ¿sabe qué? En esta pasada no tiene nada que ver. Puede ser. A ver, un escenario que también se habló, recuerden ustedes, era ir al TAS, pero el TAS se descartó, porque acá tampoco hay un fallo. No hay de un fallo. tribunal deportivo interno de la NFP. No es que hubo un fallo, por ejemplo, Melipilla, el caso Melipilla, y con Concepción, que sí hubo dos fallos de primera y segunda instancia, y tras ellos fueron al TAS. Acá se descartó lo del TAS porque no hay un fallo. Acá tiene que haber una resolución del directorio de la NFP, quien debe, y porque por estatutos está obligado a interpretar y entregar una respuesta en torno a temas de reglamentarios cuando se producen estos choques reglamentarios vacíos. Bueno, qué detalle, habrá que esperar. A nosotros nos parecía, y lo conversábamos con Danilo, que a veces va todo tarde. Uno dice, respecto a esta situación, es que ¿sabes por uno qué? dice 30 de diciembre, Lo ya que nos parece pasa, tarde es todo. que yo creo que aquí el punto central es el directorio tenía súper claro que le iba a decir que no a Iquique y a Unión al tiro. Pero se han demorado tanto porque Se han dado cuenta de que jurídicamente están tratando de, como decía un representante que le decía cuando algún dirigente tenía problemas, un representante que tenía mucho poder en algún momento le decía, no se preocupe, vamos a dibujar los números. Y cuando le decía vamos a dibujar los números, bueno, acá el problema, yo creo que el directorio se da cuenta, y el secretario ejecutivo también se da cuenta que no está fácil, que está muy, muy complejo. Claro. Hablaba con un dirigente antiguo y me decía que él venía diciéndolo, se lo dijo a varios directorios, a varios integrantes de los directorios desde el año 2020. Y hay uno que le dijo, lo vamos a ver en noviembre. Y él me decía, claro, al final terminó siendo noviembre de 2025. Pero realmente es una situación muy difícil de manejar. Sí, bueno, el motivo por el por qué se ha demorado, el que entrega la NFP, es precisamente que están tratando de sacar una resolución con los menos flancos o que no tenga flancos. Porque saben que van a tener que ir a la justicia. Saben que estos clubes los van a llevar a la justicia. Entonces, la respuesta que están preparando, para muchos al interior del NFP, tendría que haber sido antes, pero bueno, se está preparando así muy fundamentada para que no tener estos flancos. Y no solo está lo del fixture el 9 de enero, sino que la presentación del nuevo sponsor. La NFP pretende los primeros días de enero también presentar al nuevo sponsor del campeonato, que es Mercado Libre, ya lo contamos hace algunas semanas,
que firmó por 2 años. No le puede decir que hay un problemita. Hay un problema, ¿sabes que no? Claro, Nos dieron oiga, orden de no innovar. Claro. Llegó por encomienda esta orden de no. El tema es que tienen que presentar al nuevo sponsor del campeonato los primeros días de enero. Son 2 años de contrato por cerca de $3 millones. Entonces, también ahí hay un tema con los auspiciadores para la NFP, que sabemos que no está en el mejor escenario económico. Exactamente. Bueno, Figue, a las 20 también vamos actualizando información y también en cualquier minuto junto a ADN.cl. ¿Te parece de este lío? Y con esa fecha clave aparece ahora el martes de la próxima semana. Exactamente, estamos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Nuevas Pickup Photon B7.